Emily Parker estaba sentada en su despacho, en la planta 34 de un rascacielos del centro de Detroit, contemplando las luces nocturnas de la ciudad. Eran casi las 22 en punto, pero seguía trabajando en una compleja estrategia financiera para un cliente de Singapur. 3 monitores en su escritorio mostraban la dinámica del mercado, gráficos y previsiones. En sus 32 años, se había convertido en una de las asesoras financieras independientes con más éxito de Michigan, con unos ingresos mensuales de $50,000. El teléfono vibró. Jason estaba llamando. ¿Vendrás pronto? Mamá vuelve a preguntar. Su marido sonaba ligeramente ansioso. Estaré allí en media hora, suspiró ella cerrando los archivos. ¿Qué pasa esta vez? Lo de siempre. Dice que probablemente te quedes hasta tarde en tu away para no tener que ayudar en casa. Emily se encogió de hombros. Oficina era el despectivo nombre que Margaret Foster, su suegra, había dado a la empresa donde Emily trabajaba oficialmente. Solo su socio Alex y su hermana pequeña Rachel sabían que la DAO no era más que una fachada de su verdadero negocio, una consultoría financiera privada muy lucrativa. Enseguida voy, dijo y se desconectó. Emily guardó el portátil en su bolso de diseño y se frotó los ojos con cansancio. Su decisión de no hacer público el alcance de su éxito financiero tenía su propia lógica. Cuando se conocieron, ella tenía 26 años y su carrera estaba en ascenso. Jason, profesor de historia en un prestigioso colegio público, la había conquistado por su sinceridad e inteligencia. No era el tipo de hombre al que le interesaran el dinero y el estatus. Quizá por eso Emily se enamoró, tras una serie de citas con ambiciosos financieros para los que la valía humana solo se medía por el tamaño de su cuenta bancaria. Vivían bien, una casa adosada de 3 dormitorios en un barrio de lujo, artículos de calidad, vacaciones 2 veces al año. Para los que les rodeaban, Emily y Jason parecían la típica pareja de éxito de clase media. Nadie, ni siquiera Jason, sospechaba que era Emily quien aportaba la mayor parte de los ingresos familiares, ocultando hábilmente sus finanzas mediante una serie de inversiones y cuentas. Su primer encuentro con Margaret, 3 años atrás, había sido un jarro de agua fría para Emily. Una mujer alta y delgada, con el pelo plateado perfectamente peinado y penetrantes ojos azules, la señora Foster evaluó a su futura nuera de pies a cabeza. ¿Asesora financiera?, preguntó con una expresión como si hubiera oído algo obsceno. Interesante. ¿Es un campo lucrativo? Es bastante lucrativo, contestó Emily sintiendo que su irritación se desbordaba. Sobre todo con mi experiencia y mi cartera de clientes. Para entonces, sus ingresos ya superaban los 20,000 al mes, pero prefirió no entrar en detalles. Algo en la fría mirada de Margaret le decía que las cifras exactas solo empeorarían las cosas. Su suegra buscaba claramente una excusa para criticarla, y Emily decidió instintivamente no darle más armas. Al salir del edificio de oficinas, Emily recordó aquel momento. Hacía 2 años que se había casado con Jason y durante todo ese tiempo había preferido no hacer hincapié en sus éxitos económicos. No por miedo o inseguridad, sino por sentido práctico y por no querer desequilibrar la relación. Jason sabía que ella se ganaba bien la vida, pero no se había dado cuenta del verdadero alcance de su fortuna. A él no le importaba, pero para ella era una oportunidad de mantener una relación basada en los sentimientos, no en el dinero. La casa de la suegra. Emily hizo una mueca al ponerse al volante de su Audi. La casa en la que Jason y su hermana mayor Laura se habían criado era un motivo de extraño orgullo para Margaret. Era una casa de 2 plantas, de ladrillo y estilo colonial, en un tranquilo suburbio de Detroit. Un buen hogar, pero no lujoso. Sin embargo, Margaret hablaba de ella como si fuera el castillo ancestral de los aristócratas. «Mi casa es mi fortaleza», le gustaba decir a su suegra. «En esta casa no hay lugar para...»
El final de la frase siempre dependía del humor de Margaret, pero Emily sabía a ciencia cierta que la lista la incluía a ella misma. Hacía 6 meses, Jason se había ofrecido a vivir con su madre mientras su adosado era objeto de una importante reforma de la cocina y los 2 cuartos de baño. Viven allí desde entonces, aunque las reformas terminaron hace 3 meses. Mamá se siente sola. Es solo por un par de meses. Necesita nuestro apoyo. Las excusas de su marido parecían cada vez menos convincentes, pero Emily no quería presionar, comprendiendo la complejidad de su posición entre madre y esposa. Encendió el GPS y se dirigió a las afueras. Necesitaba inventarse otra historia sobre por qué había llegado tarde. Margaret creía que la gente normal no trabajaba después de las 6 de la tarde, y cualquier retraso, Emily lo tomaba como un insulto personal. La casa de los Foster estaba iluminada cuando Emily aparcó. Se quedó quieta un momento, reflexionando, y salió del coche. El frío viento de octubre le agitó el pelo. Margaret la recibió en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Hemos cenado hace 2 horas». «Hola, Margaret», intentó Emily hablar con calma. «Tuvimos una emergencia en el trabajo». «¿Una emergencia?», se rió su suegra. «Tú, ve a casa, por supuesto». Jason apareció de la cocina limpiándose las manos con una toalla. «Hola, ya has vuelto. Te he dejado la cena en el horno». Su sonrisa era genuina y la tensión de Emily se alivió un poco. Al menos una persona en esta casa se alegraba de verla. «Es costumbre en mi casa cenar todos juntos», dijo Margaret al entrar en el salón. «En la familia». Emily se tragó la pulla que estaba a punto de soltar. Jason se encogió de hombros con culpabilidad, diciendo en silencio: «Lo siento». Más tarde, mientras yacían en la cama de la antigua habitación de Jason, Emily preguntó: «¿Tu madre siempre ha vivido en esta casa? ¿Incluso antes de casarse?» Jason bostezó. «No, mi padre compró esta casa antes de que yo naciera. Recuerdo que se pelearon por ella durante el divorcio». «¿Pero tu madre sigue siendo la propietaria?» «No exactamente». Jason se apoyó en un codo. «Legalmente, creo que mi padre sigue siendo el dueño. No hicieron oficial el reparto de bienes, pero papá se mudó y dejó que mamá se quedara con nosotros. De eso hace más de 20 años. ¿Y nunca ha reclamado la casa desde entonces?» «No. Se volvió a casar rápidamente, se mudó a Florida. Nos pasó una pensión hasta que fuimos adultos. Nos llamaba de vez en cuando para los cumpleaños. La clásica historia de divorcio». Se encogió de hombros Jason. «¿Por qué lo preguntas?» Emily le tocó la mejilla. «Por curiosidad. Por la forma en que tu madre habla de esta casa, es como si hubiera pertenecido a su familia durante generaciones». «Oh, sí. Lo es todo para ella. Creo que es un símbolo de su independencia desde el divorcio. Nunca lo admitirá, pero su padre le hizo un gran regalo cuando se fue». Emily asintió, tomando nota mentalmente. 20 años era tiempo de sobra para olvidar los detalles legales, sobre todo si uno realmente quería creer cierta versión del pasado. La historia de Margaret y Richard Foster empezó a aclararse para Emily a medida que iba conociendo a la familia de su marido. Laura, la hermana de Jason, le contó que su padre fue un ingeniero de éxito que no soportaba el carácter de su madre y le abandonó por una rubia de su trabajo. En la versión de Margaret, Richard parecía un debilucho que abandonó a su familia por una aventura. «Los hombres siempre son así», dijo Margaret durante la comida del domingo. «En cuanto hay una dificultad, se van directos a los arbustos». Siempre miraba a Emily en esos momentos, como sugiriendo que tarde o temprano Jason haría lo mismo, y tal vez sería culpa de una nuera que no podía formar una verdadera familia. Emily intentaba no reaccionar ante tales invectivas. Sabía lo que sentía por Jason y lo que estaba dispuesta a hacer por su relación. Había estado ahorrando parte de sus considerables ingresos en una cuenta separada, planeando sorprender a su marido en el futuro,
Tal vez un viaje de ensueño o financiación para la investigación histórica de la que él siempre hablaba. Emily podía proporcionarles una vida mucho mejor que la que llevaban ahora, pero se dio cuenta de que Jason no estaba dispuesto a depender por completo de sus finanzas. Su orgullo y su amor propio eran más importantes que el dinero. Además, ella valoraba el hecho de que su relación se basara en el amor y el respeto mutuos, no en la dependencia económica. Al revelar sus cartas de golpe, se arriesgaba a cambiar esa dinámica para siempre. Con el tiempo, Emily empezó a notar una extraña paradoja. Cuanto más exitosa e independiente se volvía, más agresiva se comportaba Margaret. Era como si cada logro de su nuera fuera un insulto personal para ella. «Se siente amenazada», dijo Rachel un día que Emily y ella quedaron para tomar un café. «A la gente como tu suegra le da pánico perder el control. Tengo 32 años y administro más dinero del que ella pueda imaginar», replicó Emily. «Y sigo sintiéndome como una colegiala delincuente a su lado. Así que, dile la verdad. Enséñale el extracto de la cuenta y deja que se ahogue en su bilis». Emily negó con la cabeza. «No se trata del dinero, Ray. Arruinaría las cosas con Jason. Siempre se ha enorgullecido de poder mantenernos a los dos, aunque no sea exactamente lo mismo. Tu marido es un hombre adulto. No tienes que protegerlo de la realidad». Tal vez la hermana tenía razón, pero algo impedía a Emily dar un paso decisivo. Tal vez una extraña certeza de que aún no había llegado el momento, o simplemente el miedo a destruir la familia con la que siempre había soñado. Con el tiempo, sin embargo, se dio cuenta de que el principal obstáculo que se interponía entre ella y una vida familiar tranquila no era en absoluto la diferencia de ingresos. El verdadero problema tenía nombre y apellidos: Margaret Foster. Una noche, cuando Jason se marchó a una conferencia de 3 días para profesores de historia, Emily decidió por fin hablar en serio con su suegra. Pidió comida a domicilio en el restaurante favorito de Margaret, compró una botella de buen vino y se preparó para una larga conversación. Al fin y al cabo, eran 2 mujeres maduras. Seguramente se podría encontrar un terreno común. Margaret respondió a su intento con una risita fría. «¿Crees que gastando dinero en una cena conseguirás mi favor?» «Solo quiero que nos entendamos mejor», dijo Emily sirviendo el vino. «Por el bien de Jason». «Y yo solo quiero que mi hijo sea feliz», dijo Margaret. «Y he vivido lo suficiente como para saber que la felicidad no tiene que ver con el dinero o la carrera. La familia es lo primero. Pero las mujeres modernas no entienden eso». Cada palabra dio en el blanco. Emily sintió que sus hombros se tensaban. «Jason es feliz conmigo, y no lo amo por dinero o estatus». «¿En serio?». Margaret enarcó una ceja. «¿Y tus constantes retrasos en el trabajo, tus interminables viajes de negocios, crees que eso lo hace feliz?». Emily respiró hondo, intentando mantener la calma. «Mi trabajo forma parte de mi vida. Jason lo entiende». «Mi marido solía decir lo mismo». Margaret bebió un sorbo de vino. Trabajo, 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 y de repente encontraba tiempo para tener una aventura con una colega. Emily apartó la copa. «No soy tu exmarido, Margaret, y quiero a Jason». «Amor». Su suegra pronunció la palabra tan despectivamente como si fuera una palabrota. «Eso es lo que todo el mundo dice al principio, y luego hay problemas, y todas esas bonitas palabras se olvidan». La conversación no fue bien, y pronto Emily se dio por vencida. Terminaron de cenar en un tenso silencio y luego Margaret se retiró a su habitación, dejando a su cuñada sola para recoger la mesa. Aquella noche Emily no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando al techo, pensando en la extraña coincidencia que la había traído a aquella casa, a aquella familia, en lo mucho que quería a Jason y en lo difícil que era mantener vivo ese amor a la sombra de su autoritaria madre. «¿Qué dirías, Margaret?», pensó Emily,
Si supieras que la chica que considerabas indigna de tu hijo gana más en un mes que tú en un año. De algún modo, el pensamiento no le produjo satisfacción, tal vez porque el dinero nunca había sido algo por lo que ella quisiera ser apreciada, o tal vez porque sabía que aunque supiera la verdad, Margaret encontraría la manera de utilizarla en su contra. Al final, no se trataba de dinero o de carrera, se trataba de control. Margaret Foster se sentía como una reina en este juego y no estaba dispuesta a ceder el trono. Las cenas familiares en casa de los Foster siempre eran tensas. Emily estaba acostumbrada a los comentarios pasivo-agresivos de Margaret sobre la comida que cocinaban, sobre su aspecto, sobre su trabajo. Pero esta noche prometía ser especialmente pesada. Laura, la hermana de Jason, había llegado con su marido Paul y sus 2 hijos, lo que significaba que su suegra estaría en su mejor momento. ¿Podrías cortar la ensalada más fina? Margaret miró por encima del hombro de Emily, frunciendo los labios. En mi casa, la ensalada siempre se corta en tiras finas. Emily respiró hondo y siguió cortando las verduras a su antojo. En 2 años de matrimonio, había aprendido que discutir con Margaret era como luchar contra la marea. Era más fácil esperar a que subiera la marea. «Mamá, deja en paz a Emily». Entró Laura en la cocina con un biberón en las manos. «La ensalada está buenísima». Margaret apretó los labios. «Solo intento explicar cómo son las cosas en nuestra familia. No es culpa mía que algunos no quieran aprender». Emily intercambió una rápida mirada con Laura. Tenían una relación extraña pero amistosa. La hermana mayor de Jason, que había experimentado todos los beneficios de la hiperpaternidad de su madre, simpatizaba con su cuñada y a veces la defendía. «Por cierto», Margaret se volvió hacia su hija, «Paul me dijo que estabas pensando en comprar una casa nueva». «Sí, estamos mirando opciones en los suburbios del norte», contestó Laura saboreando la salsa. «Los niños necesitan más espacio». «Es razonable», asintió Margaret. «Pero hay gente», lanzó una mirada significativa a Emily, «que sigue viviendo en pisos de alquiler. Cuando yo tenía tu edad, ya era propietaria de esta casa». Emily casi soltó una carcajada. Si Margaret supiera cuántas propiedades podía comprar sin pensar en el precio. Pero en lugar de eso se limitó a decir, «Cada uno tiene su propio camino, Margaret». «O sus propias oportunidades», respondió su suegra con una leve sonrisa. «Es bueno que mi hijo tenga un techo, a pesar de sus circunstancias». «Circunstancias». Laura puso los ojos en blanco, pero guardó silencio. Sabía cuándo era mejor no interferir. La cena empezó con relativa tranquilidad. Jason y Paul hablaban del partido de baloncesto. Laura daba de comer a su hijo menor. Tommy, de 6 años, jugaba con su comida y Margaret reinaba en la cabecera de la mesa como de costumbre. Emily trató de concentrarse en su plato, respondiendo con una sola palabra cuando se dirigían a ella. «¿Cómo va tu trabajo, Emily?», preguntó Paul de repente, tratando claramente de involucrarla en la conversación. «Jason dijo que tenías un gran proyecto». Antes de que Emily pudiera contestar, Margaret resopló suavemente. «Ah, sí, un gran proyecto en su pequeña oficina». Jason lanzó una mirada de advertencia a su madre. «Mamá, por favor». «Por favor, ¿qué?». Margaret fingió inocencia. Solo lo aclaraba. Emily dice que siempre trabaja para una empresa pequeña. En realidad, Emily decidió no dejarse provocar. Se trata de un proyecto muy grande. Estamos asesorando a un fondo de inversión para entrar en el mercado asiático. Era la verdad, aunque Vi, en este caso, se refería solo a ella y a Alex. Los dos estaban haciendo un trabajo del que normalmente se encargaría todo un departamento de analistas. «Suena impresionante», dijo Paul con sinceridad. «Y lucrativo, supongo». «No me puedo quejar», sonrió Emily. «Pero no de la casa nueva», murmuró Margaret en voz lo bastante alta para que todos la oyeran. «Mamá», exclamaron al unísono Jason y Laura. «¿Qué? ¿No tengo derecho a preguntar?».
Margaret sacudió las manos. En nuestra época, las familias jóvenes estaban ansiosas por tener su propia casa. Pero claro, ahora las cosas son distintas. La carrera es más importante que la familia. ¿Qué tiene que ver la carrera con esto?, preguntó Jason, empezando a enfadarse. Solo estamos eligiendo la adecuada. Claro, claro, sonrió Margaret con indulgencia. ¿Cuánto tiempo lleváis eligiendo? ¿2 años? ¿3? Abuela, ¿me das más patatas? Intervino Tommy, apaciguando la situación sin darse cuenta. La cena continuó, pero la tensión seguía presente. Emily sentía que la irritación iba en aumento. Normalmente controlaba mejor sus emociones, pero esta noche, tras un duro día de trabajo y una noche en vela, su paciencia se estaba agotando. Después del plato principal, Margaret se levantó para preparar el té. «Emily, ¿podrías ayudarme con el postre?». Había una falsa dulzura en su voz. Jason miró ansioso a su mujer, pero ella ya se había levantado y se dirigía a la cocina tras su suegra. «Al menos podrías fingir que me respetas», dijo Margaret en voz baja, poniendo la tetera al fuego. «Por el bien de Jason». Emily se quedó paralizada con los platos en las manos. «¿Cómo dices?». «Tu indiferencia hacia los valores familiares, tu desprecio por la casa», empezó a enumerar Margaret, dejando las tazas. «Tus constantes excusas». «¿Qué excusas?». Emily apenas podía contener su indignación. «Tengo trabajo», dijo. «Cliente importante. Proyecto urgente», dijo Margaret entre comillas. «Y la verdad es que tu marido no te importa. Lo veo sufrir». «Jason es feliz conmigo», replicó Emily con firmeza. «Y mi trabajo no interfiere en nuestra relación». «¿Tú crees que sí?». Margaret enarcó una ceja. «Entonces, ¿por qué siempre busca excusas para quedarse aquí conmigo en vez de en tu piso?». Aquella pregunta pilló desprevenida a Emily. ¿De verdad Jason prefería vivir con su madre? «No seas tonta», le cortó, aunque en su interior había una punzada de duda. ¿De verdad le dolía? Margaret se acercó un poco más. «Conozco a mi hijo. Se merece una mujer que dé prioridad a la familia. Una mujer que le dé hijos, no que persiga el dinero». Emily sintió que el color le inundaba la cara. «No tienes ni idea de lo que estás hablando. Mi relación con Jason no es asunto tuyo». «Todo lo relacionado con mi hijo es asunto mío». Margaret alzó la voz. «Y no voy a permitir que...». «Mamá, Emily, ¿va todo bien?». Jason se asomó a la cocina y Margaret cambió al instante, sonriéndole a su hijo. «Por supuesto, cariño. Estábamos discutiendo la receta del té». Emily quiso protestar, pero miró la cara de preocupación de su marido y decidió no montar una escena delante de los invitados. Cogió en silencio la bandeja con las tazas y regresó al comedor. Durante el postre, Margaret continuó con su juego pasivo-agresivo. «Laura, ¿te acuerdas de la maravillosa tarta que hice para tu cumpleaños? Emily debería haber aprendido a hacerlo. A Jason le gusta mucho la repostería casera». «Emily es una cocinera maravillosa, mamá», replicó Jason, apretando la mano de su mujer por debajo de la mesa. «Claro que sí», asintió Margaret con fingida comprensión. «Solo que normalmente no tenía tiempo para ello. Todos esos proyectos importantes». Hizo una pausa. En un despacho pequeño, Emily sintió que algo se rompía en su interior. Llevaba 2 años aguantando esas constantes pullas, 2 años intentando mantener la paz por el bien de Jason, pero hoy el vaso de su paciencia se había desbordado. «¿Sabes qué, Margaret?». Apartó el plato y se enderezó. «Mis y Gina no son tan pequeños. De hecho, Emily», empezó a advertir Jason, pero ya era demasiado tarde. «De hecho, mis DI generan más en un mes que tu pensión en un año». Se hizo el silencio en la mesa. Laura y Paul se miraron. Jason palideció y Margaret se quedó inmóvil con la copa en los labios. «¿Qué has dicho?». Su voz era tranquila, pero en ella resonaba el acero. Emily se arrepintió al instante de su arrebato, pero no había marcha atrás.
He dicho que no tienes ni idea de lo que hago. Intentó suavizar lo que había dicho, pero Margaret ya se había levantado de su asiento. ¿Te atreves a hablarme así? ¿En mi casa? Mamá, por favor, intervino Jason. Emily no quería... Sí, lo hizo, lo interrumpió Margaret. Su mujer acababa de mostrar su verdadera cara, una arrogante advenediza que cree que el dinero le da derecho a comportarse como una, dijo. Margaret. Laura intentaba ahora detener la creciente tormenta. No interfieras, dijo su madre sin dejar de mirar a Emily. Vi lo que era desde el principio, egoísta, calculadora, todo por dinero. No voy a escuchar esto. Emily también se puso en pie. Jason, nos vamos. Pero su marido se quedó paralizado, incapaz de elegir un bando en este conflicto. Jason, repitió Emily con una nota de desesperación en la voz. Margaret se echó a reír, y fue como el sonido de un cristal rompiéndose. ¿Lo ves? No se irá. Sabe dónde está su verdadero hogar. Mira, intervino Paul, vamos a calmarnos todos. Los niños tienen que saber lo que le pasa a la gente que no respeta a sus mayores, intervino Margaret, cogiendo la tetera de agua caliente. En mi casa, lo que ocurrió a continuación fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Margaret dio un paso hacia Emily, chocó de algún modo con la pata de una silla, se tambaleó y... El contenido de la tetera se derramó sobre el pecho y los brazos de su cuñada. Emily gritó de dolor. El agua hirviendo le empapó la blusa y le quemó la piel. Se echó hacia atrás, tratando de apartar la tela mojada de su cuerpo. «¡Dios mío!», exclamó Laura, corriendo en su ayuda. «Paul, la toalla, ahora mismo. Mamá». Jason finalmente se levantó de su asiento. «¿Qué has hecho? No he sido yo». Margaret parecía asustada, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. «Fue culpa suya. Sassing en mi casa». Emily, jadeando de dolor, miró a su suegra con incredulidad. ¿Era realmente intencionado? Margaret realmente... «Necesitamos agua fría». Laura tiró de ella hacia el baño. «¡Deprisa!». «Estoy bien», siseó Emily apretando los dientes, aunque era mentira. Sentía que la piel empezaba a ampollársele. «Ha sido un accidente», dijo Margaret interponiéndose entre Emily y Jason. «Nunca haría algo así a propósito. Ya lo sabes, hijo». «Tenemos que llevarla al hospital», dijo Jason intentando acercarse a su mujer. «¿Por qué?» «Solo es una quemadura leve». Margaret negó con la cabeza. «No te pongas dramática». Emily, que ya estaba siendo conducida al cuarto de baño por Laura y Paul, se volvió y miró a los ojos de su suegra. Y lo que vio allí no dejó lugar a dudas. No había sido un accidente. En el baño, Laura la ayudó a quitarse la blusa empapada y puso la piel quemada bajo un chorro de agua fría. El dolor era insoportable. «Llamaré a una ambulancia», dijo Paul sacando el teléfono. «No lo hagas». Emily negó con la cabeza. «Conduciré yo misma hasta el hospital». «No puedes conducir en tu estado», argumentó Laura. «Puedo coger un taxi». Emily sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Rabia contra Margaret, contra su manipulación, contra la forma en que había conseguido interponerse entre ella y Jason. Pero sobre todo, Emily estaba enfadada consigo misma por haberlo soportado durante tanto tiempo. Cuando volvieron al comedor, el ambiente parecía un campo de batalla después de una pausa. Margaret estaba sentada en su asiento con una mirada de inocencia indignada. Jason se paseaba nervioso de un lado a otro y los niños estaban absortos en un dibujo animado en la habitación contigua. «¿Qué tal estás?», su marido corrió hacia ella. «Tenemos que ir al hospital». «Ya he llamado a un taxi», contestó Emily con frialdad, apretándose la toalla mojada contra el pecho. «Conduciré yo misma». «¿Qué? Iré contigo, por supuesto». «¿Irás?», le miró con amargura. «Me dejará tu madre». «Emily». Jason parecía realmente disgustado. «Fue un accidente». «Un accidente», repitió con voz sin vida. «Por supuesto que lo fue.
Basta de drama, intervino Margaret levantándose de su asiento. Si no me hubieras insultado, nada de esto habría ocurrido. ¿Así que es culpa mía? Emily se volvió hacia ella, sintiendo cómo el dolor de la quemadura se mezclaba con el de la traición. Exactamente. Margaret se acercó un poco más, su voz se volvió casi sibilante. Nunca me has respetado a mí, ni a mi hogar, ni a mi familia. ¿Crees que no veo cómo lo ves todo aquí? Mirándonos por encima del hombro como si fueras mejor que nosotros. ¡Mamá! Jason intentó intervenir, pero Margaret le ignoró. ¿Y ahora presumes de tu dinero? ¿Crees que eso te hace especial? Dio otro paso hacia adelante. Bueno, si eres tan rica y tienes tanto éxito, este no es tu sitio. En mi casa solo viven miembros de mi familia. Soy la mujer de tu hijo. Emily trató de mantener la calma, aunque por dentro le hervían las tripas. Soy un miembro de tu familia. No, Margaret negó con la cabeza. Nunca formarás parte de esta familia. Y te quiero fuera de mi casa, y te quiero fuera de mi casa. ¿Qué? Jason por fin encontró la voz. Mamá, no puedes echar a mi mujer. Sí que puedo, dijo Margaret. Esta es mi casa y yo decido quién vive aquí. Ya la he aguantado bastante. Emily sintió que una lágrima rodaba por su mejilla, no de resentimiento, sino de rabia pura y dura. De acuerdo, se enderezó a pesar del dolor palpitante que sentía en el pecho y los brazos. Me iré. Pero recuerda, Margaret, esta decisión tendrá consecuencias. No me importan tus amenazas, resopló despectivamente su suegra. ¿Qué puedes hacer? ¿Demandarme por un accidente? ¿Sobornar a mi hijo con tu dinero? Mamá, por favor. Jason sonaba desesperado. No, suéltala, señaló Margaret con el dedo hacia la puerta. Megalómano de pacotilla, sal de mi casa y no te atrevas a volver a asomar la cara. Laura y Paul se quedaron con la boca abierta, sin poder creer lo que oían. Los niños se asomaron a la habitación contigua, atraídos por las fuertes voces. Jason. Emily miró a su marido, dándole una última oportunidad. ¿Vienes conmigo? Él miró de su mujer a su madre y viceversa, conflictuado. Emily, vamos a calmarnos. Quizá deberías pasar la noche en nuestro piso y hablaremos de esto mañana. ¿Pasar la noche? Le miró incrédula. Tu madre acaba de echarme de casa, me ha mojado con agua hirviendo y tú sugieres que me quede a dormir en nuestro piso. Tienes razón, intervino Margaret. Mañana, cuando te hayas calmado y te acuerdes de tu sitio, podremos hablar. Aquello fue el colmo para Emily. Sin decir nada más, se dirigió al dormitorio, metió rápidamente lo imprescindible en el bolso y volvió al pasillo. Todos la observaron en silencio, como si fuera un extraterrestre. He llamado a un taxi, dijo Laura tendiéndole el teléfono. Estará aquí en 3 minutos. Gracias, asintió Emily agradecida. Luego, volviéndose hacia Jason, dijo, estaré en el hospital si te interesa. Emily, por favor, no te vayas así. Dio un paso hacia ella, pero retrocedió. Tú tomaste tu decisión, Jason. Ahora yo tomo la mía. Salió al porche, sintiendo cómo el frío viento otoñal le quemaba la piel húmeda. La voz de Margaret sonó detrás de ella. Y no te atrevas a volver. Esta es mi casa y este es mi dominio. Emily no se volvió. Se limitó a caminar hacia la carretera, donde parpadeaban los faros de un taxi. El dolor de las quemaduras era intenso, pero no era nada comparado con el dolor de la traición. Cuando el taxi se alejó, por fin se permitió llorar, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de determinación. Margaret Foster se había jactado de que la casa era su fortaleza, su territorio, su propiedad. Bueno, pensó Emily, sacando el teléfono y marcando a su abogado, es hora de averiguar si sus reclamaciones son válidas. La sala de urgencias del Detroit City Hospital recibió a Emily con luces fluorescentes brillantes y olor a antiséptico. Las quemaduras de 2º grado de su pecho y brazos palpitaban despiadadamente de dolor.
mientras la enfermera trataba suavemente la piel dañada. Emily miraba al techo con los ojos secos. Las lágrimas habían desaparecido y su lugar lo ocupaba la fría determinación. «Ha tenido suerte», dijo el joven doctor Sharma, examinando las zonas quemadas. «Un poco más de calor y habrías tenido que hacerte injertos de piel. ¿Cómo dices que ocurrió?» Emily se lo pensó un momento. ¿Decir la verdad? ¿Que su suegra la había rociado deliberadamente con agua hirviendo? «Un accidente en una cena familiar», dijo finalmente. «Alguien había tenido una mala pasada con la tetera». La doctora la miró, pero no hizo más preguntas. Ya había visto suficientes is was en su consulta. «¿Viene alguien a buscarla? ¿Marido? ¿Familiares?» «No», Emily negó con la cabeza. «Llamaré a un taxi». Mientras la enfermera le ponía vendas, el teléfono de Emily no paraba de vibrar. Jason. 10 llamadas perdidas, 15 mensajes. Ni siquiera se molestó en leerlos. ¿Qué podía decir? ¿Qué excusas podría inventar para justificar su cobardía? Cuando terminaron los tratamientos, Emily cogió un taxi y se dirigió no al piso de ella y Jason, sino al Marriott, uno de los mejores hoteles de la ciudad. Si iba a sufrir, lo haría cómodamente. En la espaciosa habitación, se tomó un analgésico y, por primera vez aquella noche, sintió que la tensión se liberaba un poco. En la mesilla de noche estaba su teléfono, que finalmente desbloqueó. Los mensajes de Jason eran previsibles. «Lo siento. Habla conmigo. Ha sido un accidente. Mamá no quería hacerlo». Había un mensaje de Laura. «¿Cómo estás? Paul y yo estamos conmocionados. La suegra se ha vuelto loca. Llama si necesitas ayuda». Emily le envió una breve respuesta. «Estoy bien. Quemaduras de segundo grado. Gracias por tu apoyo». A Jason decidió no responderle. Acomodándose en la cama con su portátil, Emily empezó a formular un plan. Una mujer que había gestionado millones de dólares en inversiones estaba acostumbrada a pensar estratégicamente, y ahora esas habilidades le resultaban más útiles que nunca. Lo primero que hizo fue abrir un buscador y teclear el nombre: Richard Foster, Florida. La búsqueda dio como resultado varias personas con ese nombre, pero añadiendo Sama y Detroit redujo la búsqueda. Redes sociales, foros profesionales, menciones en las noticias. Al cabo de una hora, tenía una imagen bastante completa. Richard Foster, 62 años, antiguo ingeniero de estructuras, ahora jubilado, vive en Tampa, Florida. Casado en segundas nupcias con Susan Foster, propietario de un pequeño yate, aficionado a la pesca y al golf. Por lo que parece, tiene una vida bastante buena. Emily encontró su correo electrónico, pero decidió que en un asunto tan delicado era mejor pasar por un intermediario. Marcó el número de Alex, su socio. «¿Sabes qué hora es?», murmuró somnoliento. «Lo siento, pero tengo una urgencia», explicó Emily sin perder tiempo. «Necesito encontrar a un hombre en Florida. Richard Foster. La información debe ser confidencial». «¿Es algo grave?». Alex sonaba preocupada. «Se podría decir que sí». Emily se tocó el vendaje del pecho. «Es privado». «Entendido. Me pondré en contacto con nuestros chicos de seguridad. Lo encontrarán en menos de 24 horas». «Gracias». Se recostó en las almohadas. Y averigua el estado de una residencia privada a las afueras de Detroit. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Me interesa saber quién es el dueño, si hay gravámenes, valor de mercado. ¿Vas a hacer una inversión inmobiliaria? Era evidente que Alex intentaba comprender la situación. «Más o menos», contestó Emily. «Llámame en cuanto tengas información». Al terminar la conversación, comprobó la hora, las 2:30 de la madrugada. Demasiado tarde para llamar a su hermana, pero Rachel siempre era una lechuza. Emily le envió un mensaje. «¿No puedes dormir? Necesito un consejo». La respuesta fue instantánea. «Para ti, siempre. ¿Qué tal?». Emily resumió los acontecimientos de la noche,
intentando ceñirse a los hechos y no caer en la emoción. Rachel llamó un minuto después de leerlo. ¿Qué ha hecho esa vieja bruja? La indignación de su hermana no tenía parangón. ¿Y Jason se lo permitió? Estaba confundido. Emily se sorprendió de sí misma por defender a su marido. Todo sucedió tan rápido. Tonterías, la cortó Rachel. Eres su mujer. Tendría que haberse puesto de tu parte aunque el cielo se le hubiera caído al suelo. Emily suspiró. Su hermana tenía razón. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rachel. ¿Volver con él? ¿Divorciarte? Aún no lo he decidido, respondió Emily con sinceridad. Pero sé que Margaret tiene que aprender una lección, y ya he pensado en una lección. Compartió su plan con su hermana. Rachel escuchó sin interrumpir y cuando Emily terminó, silbó. Despiadada. Me gusta. La voz de su hermana sonó aprobatoria. Siempre he dicho que estás perdiendo tu talento como estratega, pero ¿no temes que Jason no te perdone? Emily se miró las manos vendadas. ¿Qué tiene que perdonar? Solo le estoy haciendo justicia. Sí, y vas a cargártelo a su madre, dijo Rachel con una risita. No me malinterpretes, estoy de tu parte, pero prepárate para las consecuencias. Después de hablar con su hermana, Emily se tumbó en la oscuridad, mirando al techo. El dolor de las quemaduras era soportable gracias a la medicación, pero la herida mental palpitaba con más fuerza. Recordó cómo Jason había permanecido allí, paralizado por la indecisión, mientras su madre echaba a su mujer de casa, su mirada inexpresiva e impotente. ¿En qué momento se había convertido en una sombra de su madre? ¿O siempre había sido así y ella simplemente no quería verlo? Por la mañana, tras un corto sueño intranquilo, Emily se despertó con una llamada de Alex. «Tengo información», dijo sin preámbulos. «La casa de la calle Oak es propiedad legal de Richard Foster. No tiene gravámenes, los impuestos se pagan puntualmente. El valor de mercado es de unos $500,000, aunque, dada la ubicación y el estado de conservación, podría llegar a los $400,000. ¿Y Richard Foster?», preguntó Emily, anotando la información. «Le hemos encontrado. Vive en Tampa con su nueva esposa. Tiene un pequeño negocio de alquiler de yates. Aquí está su información de contacto». Alex dictó su número de teléfono y su dirección. ¿Algo más? Sí. Emily se frotó la sien. Necesito un buen agente inmobiliario en Detroit. Alguien que sepa actuar con rapidez y no haga demasiadas preguntas. Puedo recomendarte a Mark Polanski. Trabajó con nuestros inversores de Singapur cuando compraban propiedades en Estados Unidos. El tipo sabe lo que hace. Genial. Emily tomó otra nota. Y por último, un abogado inmobiliario. Necesito que todo sea perfecto. Emily, Alex parecía preocupada. ¿Qué ocurre? Si necesitas ayuda, todo está bajo control. Intentó mantener la voz firme. Solo una pequeña inversión personal. Después del desayuno que le llevaron a la habitación, Emily decidió pasar a la acción. Marcó el número de Richard Foster, ensayando mentalmente la conversación. ¿Qué decirle a un hombre al que no conocía para convencerle de que vendiera la casa en la que vivía su exmujer? ¿Diga? La voz al otro lado de la línea era grave y tranquila. «Señor Foster». «¿Richard Foster?» Emily intentó hablar con seguridad a pesar de su repentino nerviosismo. «Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?» «Con... Mi nombre es Emily Parker. Ia...» Dudó un segundo, pero se recompuso. «Soy la esposa de su hijo Jason». La pausa al otro lado fue tan larga que Emily se preguntó si se había cortado la conexión. «¿Jason se ha casado?», dijo finalmente Richard con sorpresa. «No lo sabía, aunque no me sorprendió. En realidad no mantenemos el contacto». «Sí, desde hace 2 años Emily intentó mantener la voz neutra. Señor Foster, le llamo por algo importante. Se trata de una casa en Oak Street». «Ah, esa casa». La voz de Richard sonaba tensa. «Margaret sigue viviendo allí, ¿verdad?» «Sí, y Jason y yo vivimos allí ahora. Temporalmente».
Emily decidió no entrar en detalles sobre su mudanza. Señor Foster, yo necesito preguntarle directamente, ¿consideraría vender esta casa? Otra pausa, más corta esta vez. Curiosa pregunta de una nuera que no conozco. No había agresividad en su voz, más bien interés. ¿Sabe Margaret de tu llamada? No, respondió Emily con sinceridad. Y hay razones por las que no me gustaría que lo supiera. Te escucho, dijo Richard con sencillez. Emily respiró hondo y empezó a hablar. Relató los últimos 6 meses de su vida en casa de Margaret, las constantes humillaciones y manipulaciones. Por último, describió los acontecimientos de la noche anterior, incluido el baño Ondeal con agua hirviendo. Ahora mismo estoy en un hotel con quemaduras de 2º grado, terminó. Y no se me permite volver a Sam casa, aunque tengo entendido que la casa aún le pertenece. Richard guardó silencio durante largo rato. Cuando por fin habló, su voz era tranquila y tensa. Siempre ha sido una persona complicada, pero no creí que pudiera caer tan bajo, suspiró. Cuando me fui, le dejé la casa para que los niños tuvieran un techo. No podía ponerla a su nombre por su historial crediticio, pero había un acuerdo tácito de que podía vivir allí todo el tiempo que quisiera. Lo entiendo, asintió Emily, aunque no podía verlo. Pero la situación había cambiado. Por supuesto, asintió Richard. Llevo mucho tiempo pensando en vender esta casa. La tengo en mi patrimonio sin hacer nada bueno, pero seguí posponiendo hablar con Margaret. Desde el divorcio, cualquier contacto con ella ha sido, digamos, desagradable. ¿Y cuál es tu decisión ahora? Emily contuvo la respiración. Venderé la casa, dijo Richard con firmeza. Pero primero quiero dejarlo claro. ¿La vas a comprar? Sí, confirmó Emily. Dispongo de los fondos necesarios, y estoy dispuesta a pagar el valor total de mercado. La voz de Richard sonaba un poco a respeto. Debes de tener mucho éxito en tu campo. Suficiente, contestó Emily con modestia. ¿Y Jason? ¿Está al tanto de tus planes? Emily dudó. Era un momento difícil. No, él no sabe la magnitud real de mis ingresos, ni sobre mis planes para la casa. Interesante, dijo Richard. Así que quieres sorprenderle. Y a Margaret, por supuesto. Supongo que se podría decir así. Ya sabes, la SRA, Parker. Por favor, llámame Emily. De acuerdo, Emily. He estado fuera de la vida de mis hijos por mucho tiempo. Fue mi elección y soy responsable de ello, pero nunca dejé de preocuparme por ellos, especialmente Jason. Siempre ha sido más susceptible a las manipulaciones de su madre. Me he dado cuenta, replicó Emily secamente. No lo juzgues con demasiada dureza. La voz de Richard sonó paternal. Crecer con una madre así es como vivir bajo una presión psicológica constante. Deja cicatrices. Emily pensó en sus quemaduras. Cicatrices, se dio cuenta. No quiero hacerle daño a Jason, dijo en voz baja, pero no soporto más el comportamiento de su madre. Lo entiendo, dijo Richard en voz baja. De acuerdo, te vendo la casa, pero con una condición. Quiero decírselo yo mismo a Margaret. Emily frunció el ceño. Esto podría trastocar sus planes. ¿Cuándo quieres hacerlo exactamente? Después de cerrar el trato, por supuesto. Considéralo un pequeño capricho de un anciano que había soportado 20 años de insultos y acusaciones. Sonaba razonable. Emily estuvo de acuerdo. Muy bien, dijo Richard. Hoy mismo me pondré en contacto con mi abogado. Él preparará todos los documentos necesarios. Mientras tanto, mejórate, Emily, y ten cuidado con Margaret. Puede ser impredecible cuando se siente amenazada. Después de hablar con Richard, Emily se sintió llena de energía. El plan comenzó a tomar forma. Inmediatamente se puso en contacto con Mark Polanski, el agente inmobiliario que Alex le había recomendado. ¿Quieres comprar la casa donde viven tus parientes?, aclaró Mark tras escuchar su consulta. ¿Y el vendedor está de acuerdo? Exacto, confirmó Emily.
Es una transacción perfectamente legal entre dos partes interesadas. El vendedor ya se ha puesto en contacto con su abogado. ¿Y tienes que cerrar el trato lo antes posible? Cuanto antes, mejor. Emily golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. Digamos que es una situación familiar delicada. Entiendo. La voz de la agente inmobiliaria carecía de juicio o curiosidad. En ese caso, tendremos que hacer una tasación rápida, preparar el papeleo y organizar el cierre. Siempre que todo esté en orden con el título, podremos tenerlo listo en una semana. Estupendo, sonrió Emily. Una cosa más, nada de anuncios públicos. Debe ser confidencial. Por supuesto, confirmó Mark. Me encargaré yo mismo. Los días siguientes transcurrieron febrilmente para Emily, a pesar de las molestias físicas de las quemaduras. Coordinó las gestiones con los abogados, la inmobiliaria y el banco, donde había abierto una cuenta con la cantidad necesaria. Apenas dormía y trabajaba desde la habitación del hotel convertida en una oficina improvisada. Jason seguía llamando y enviando mensajes. Emily los había ignorado al principio, pero luego decidió que el silencio total solo aumentaría su ansiedad y podría llevarle a tomar medidas innecesarias como llamar a la policía. Así que le envió un mensaje corto. Estoy bien, solo necesito algo de tiempo. Por favor, respétalo. Su respuesta fue instantánea. Te quiero, lo siento mucho, mamá también lo siente. Por favor, habla conmigo. Emily soltó una risita amarga al leer aquellas líneas. ¿Margaret lo sentía? Difícilmente. Más bien le disgustaba que la situación se hubiera descontrolado. Laura también había escrito preguntando por su bienestar y ofreciéndose a ayudar. A diferencia de Jason, Emily le respondió. La hermana de su marido era la única persona de la familia Foster que la apoyaba constantemente. Al cuarto día de su estancia, Emily recibió un mensaje inesperado de Richard Foster. ¿Puedes venir a Florida a firmar los papeles? Mi abogado cree que así sería más fiable. Emily se lo pensó un momento. Viajar a Florida no entraba en sus planes, pero quizá aceleraría mucho el proceso. Además, quería conocer a Richard en persona. «Puedo volar mañana», respondió. «Estupendo. Te enviaré los detalles de la reserva del hotel. Nos vemos en el despacho de mi abogado a las 11 de la mañana». Mientras hacía las maletas para el viaje, Emily vio un nuevo mensaje de Jason. «Mamá dice que puedes volver si te disculpas. Por favor, hablemos de esto». Emily volvió a sentir una oleada de rabia en su interior. ¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por ser rociada con agua hirviendo? ¿Por atreverse a defenderse? Gracias, pero no gracias, respondió. Me voy de viaje de negocios por unos días. Ya hablaremos cuando vuelva. Apagó el teléfono y terminó de hacer la maleta. Tenía que actuar con rapidez y decisión. Tampa recibió a Emily con un sol abrasador y un aire húmedo tan poco familiar después del fresco otoño de Michigan. Richard Foster la esperaba en el despacho del abogado, un hombre alto y bronceado, con el pelo canoso y unos sagaces ojos azules tan parecidos a los de Jason. «Es un placer conocerte por fin, Emily». Le estrechó la mano con firmeza. Aunque las circunstancias no fueron precisamente agradables, pasaron 4 horas discutiendo los detalles del trato con el abogado. Richard insistió en el precio justo de mercado, rechazando el recargo propuesto por Emily. «No quiero sacar provecho de esta situación», dijo. «Lo que me importa es que todo se haga conforme a la ley». Al final del día, todos los documentos estaban firmados. Emily se convirtió en la propietaria legal de la casa, donde siguió viviendo la incauta Margaret. Por la noche, Richard la invitó a cenar. Se sentaron en un restaurante frente al mar, contemplando los yates que se mecían sobre las olas, y hablaron de Jason. Siempre fue un niño sensible, recuerda Richard, mientras contempla la puesta de sol. Percibía el estado de ánimo de los demás, sobre todo de su madre. A veces pienso que eso fue lo que le destrozó. ¿Lo quebró?, intervino Emily. Quizás sea una palabra demasiado fuerte. Richard negó con la cabeza.
Digamos que lo deformó. Cuando siempre estás intentando complacer a alguien que nunca está satisfecho, eso te cambia. ¿Por eso te fuiste?, preguntó Emily con cautela. Richard guardó silencio durante largo rato, haciendo girar su vaso entre las manos. Me fui porque me di cuenta de que o me salvaba yo o nos ahogábamos todos juntos, dijo al fin. No fue un acto heroico, fue más bien un acto de autopreservación, y sé que los niños pagaron el precio. ¿No has mantenido el contacto con ellos? Margaret hizo todo lo que pudo para evitarlo, sonrió Richard con amargura. Lo intenté durante los primeros años. Luego fue más fácil dejarlo. Enviaba dinero, llamaba en los cumpleaños, pero no había una relación real. Emily pensó en Jason, su indecisión, su constante necesidad de complacer a su madre. Ahora adquiría un nuevo significado. ¿No temes que lo que estamos haciendo empeore las cosas?, ella preguntó. ¿Que Jason no nos perdone? Richard la miró con seriedad. Lo tengo, pero a veces hay que pasar por una crisis para empezar a sanar. Mi hijo ha vivido a la sombra de su madre durante demasiado tiempo. Quizá esta sea la sacudida que necesita. Esa noche en el hotel, Emily no pudo dormir durante mucho tiempo. Las palabras de Richard no salían de su mente. Había empezado este plan por un sentimiento de venganza, por el deseo de darle una lección a Margaret, pero ahora se daba cuenta de que había mucho más en juego: el futuro de su matrimonio, el bienestar psicológico de Jason, incluso la relación entre padre e hijo. Por la mañana, llamó al agente inmobiliario de Detroit. Mark, necesito un documento más. Un contrato de alquiler temporal. ¿Para quién?, se preguntó. Para los actuales inquilinos de la casa, dudó Emily. Quiero hacerlo todo legalmente. Por la tarde todo estaba listo. Emily voló de vuelta a Detroit, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Lo que había empezado como un acto de venganza se había convertido en algo más, tal vez la única oportunidad para toda la familia Foster de liberarse por fin de los lazos tóxicos del pasado. Antes de subir al avión, le envió un mensaje a Jason. Vuelvo mañana. Tenemos que hablar seriamente. Esta vez no se molestó en apagar el teléfono. Era hora de afrontar las consecuencias de sus actos. Margaret Foster se despertó a las 6:30 en punto, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 30 años. La tenue luz de octubre brillaba a través de las cortinas. Se quedó mirando al techo y pensó en cómo había cambiado su vida en la última semana. Emily había desaparecido después de aquella noche. Ni llamadas, ni visitas, solo mensajes cortos a Jason diciéndole que estaba vivo y que necesitaba tiempo. Su hijo andaba más sombrío que una nube, pero Margaret estaba segura de que era temporal. Al fin y al cabo, era culpa de su nuera. No tenía por qué ser impertinente en casa ajena. Bajó a la cocina, encendió la cafetera y empezó a preparar el desayuno para Jason. Los pequeños rituales de cuidado siempre le levantaban el ánimo. Al menos en casa, al menos para su hijo, ella era indispensable. El timbre de la puerta sonó inesperadamente fuerte en el silencio matutino. Margaret frunció el ceño. Era demasiado temprano para recibir visitas. A través de la mirilla, vio a un hombre desconocido con un traje austero y un maletín de cuero. «¿Quién es usted?», preguntó, abriendo la puerta con la cadena. «Señora Foster, Michael Brown, Harris and Associates». El hombre le mostró una tarjeta de visita. «Tengo unos documentos que necesito entregarle personalmente». Algo en su tono la hizo recelar, pero Margaret lo dejó pasar de todos modos, señalando la sala de estar. «¿En qué puedo ayudarle?». Michael abrió su maletín y sacó unos papeles. «Señora Foster, represento a Emily Parker, la nueva propietaria de este inmueble», le entregó los papeles. «Es una notificación de cambio de titularidad y una oferta de arrendamiento». Margaret se quedó mirándolo, sin saber qué estaba pasando. «¿Qué nuevo propietario? ¿De qué me está hablando? Esta casa es mía».
Según las escrituras, continuó Michael con indiferencia, esta casa pertenecía a Richard Foster, tu exmarido. Hace 3 días se cerró la venta, transfiriendo el título de propiedad a Emily Parker. Margaret sintió que la sangre se le escurría de la cara. 20 años. 20 años había pensado que esta casa era suya. Sí, técnicamente seguía registrada a nombre de Richard, pero era solo una formalidad. Cuando él se marchó, le dejó la casa y los niños. Era su acuerdo, aunque no oficial. Debe de haber algún error, le tembló la voz. Richard me dio la casa en el divorcio. No tenía derecho a venderla. Me temo que sí. Michael señaló la firma del documento. Como propietario legal podía disponer de su propiedad como mejor le pareciera. Margaret cogió los papeles, recorriendo febrilmente las líneas con los ojos, buscando un error, una trampa, cualquier cosa. ¿Emily? ¿Mi cuñada compró esta casa? Por fin se dio cuenta de todo lo que había ocurrido. Pero, ¿cómo pudo? ¿De dónde sacó tanto dinero? No puedo hablar de la situación económica de la señora Parker. Michael sacó otro documento. Me ha pedido que le ofrezca un contrato de alquiler mínimo de 1 año. Así tendrá tiempo de buscar otro alojamiento si lo desea. ¿Un contrato de alquiler? ¿En mi propia casa? Margaret se levantó, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. ¡Fuera de aquí! ¡Ahora mismo! El ruido despertó a Jason, que bajó las escaleras con cara de preocupación. «¿Mamá? ¿Qué está pasando? Ese hombre», Margaret señaló a Michael con un dedo tembloroso, «afirma que tu mujer le compró nuestra casa a tu padre. ¿Te lo puedes creer?» Jason desvió su mirada confusa hacia el abogado. «¿Qué?» Michael repitió despreocupadamente su afirmación, tendiéndole copias de los documentos. Jason las cogió y se tumbó lentamente en el sofá, repasando las líneas con los ojos. ¿450,000? Levantó la vista, perplejo. Pero Emily no tiene tanto dinero. En realidad sí lo tiene. Michael sacó otro papel. Según la información de que dispongo, la señora Parker es copropietaria de una exitosa empresa de consultoría. Sus ingresos mensuales rondan los $50,000. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Jason se quedó estupefacto ante la noticia. Margaret se quedó con la boca abierta y la cara se le puso colorada. ¿50,000? ¿Al mes? Acabó por decir. No puede ser. Además, continuó Michael, la señora Parker tiene ahorros e inversiones considerables. Comprar esta casa no era un problema financiero para ella. ¿Por qué no me lo dijo?, murmuró Jason. Todo este tiempo. No importa, le interrumpió Margaret. Lo que importa es que nos engañó para quedarse con nuestra casa. No tenía derecho a ponerse en contacto con tu padre a nuestras espaldas. Según tengo entendido, intervino Michael, la iniciativa partió del señor Richard Foster, después de que él se enterara del incidente con el agua caliente. Margaret se puso pálida. ¿Qué? ¿Richard lo sabe? ¿Se lo ha dicho? Mamá. Jason la miró con los ojos oscurecidos. ¿De verdad vertiste deliberadamente agua hirviendo sobre Emily? Por supuesto que no, exclamó Margaret. Fue un accidente. Ya te lo he dicho. Michael tosió con delicadeza. En cualquier caso, el cambio de propietario se había producido cumpliendo plenamente la ley. La señora Parker me dijo que le dijera que vendría a almorzar para discutir el camino a seguir. «¿Para comer?», intervino Jason. «¿Emily vuelve hoy?» «Sí, señor. Su avión aterriza a las 11 de la mañana». «¿Avión? ¿De dónde viene?» «Tampa, Florida. Ella estaba volando allí para firmar documentos con el señor Richard Foster». «¿Mi padre?» Jason parecía cada vez más sorprendido. «Emily se reunió con mi padre». «Sí, señor. Por lo que sé, discutieron los detalles del trato y algunos asuntos familiares». Margaret se desplomó en su silla, agitando la mano. «Es una conspiración», gimió. «Están conspirando contra mí. Richard siempre ha querido vengarse.
Señora, le aseguro que todo se hizo dentro de la ley. Michael se dirigió a la salida. Le dejaré copias de todos los documentos. Si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto con nuestro bufete. Cuando la puerta se cerró tras el abogado, Jason y Margaret permanecieron en el salón como aturdidos por una bomba que había estallado en sus vidas. No puedo creerlo, dijo finalmente Jason. Todo este tiempo, ¿ha estado ganando tanto dinero y no me lo ha dicho? Eso es todo lo que te molesta, exclamó Margaret. Tu mujer fue a nuestras espaldas y compró nuestra casa. Nos está echando a la calle. No nos está echando a la calle, mamá, replicó Jason cansado. Ya has oído al abogado. Nos ofrece un alquiler. Un alquiler, en mi propia casa. Margaret se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación. Esto es humillación. Esto es venganza. Todo por ese estúpido malentendido sobre el té. ¿Estúpido malentendido? Jason levantó la voz. Mamá, Emily tiene quemaduras de 2º grado. Ella ha estado en el hospital. Siempre lo exagera todo. Jason sacudió la cabeza, mirando a su madre como si la viera por primera vez. ¿Sabes una cosa? Voy a llamar a Emily. Ahora mismo. Sacó el teléfono. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo te ha estado mintiendo todo este tiempo? A Margaret le asaltó un nuevo pensamiento. Piénsalo, Jason. Ha estado ocultando sus ingresos. ¿Qué más está ocultando? Mamá, basta, dijo Jason, marcando el número. Emily no contestó al teléfono, pero envió un mensaje. En el avión. Aterrizo a las 11. Estaré allí a la 1. Viene hacia aquí, dijo Jason. Estará aquí a la 1. No quiero verla. Margaret cruzó los brazos sobre el pecho. No quiero oír sus excusas y amenazas. Esta es su casa ahora, mamá. La voz de Jason era amarga por primera vez. No puedes impedir que venga aquí. ¿Su casa? Margaret se rió histéricamente. Esta es mi casa. Aquí crié a mis hijos. Aquí guardo mis recuerdos. Legalmente siempre perteneció a papá, dijo Jason en voz baja. Y ahora le pertenece a Emily. Tu padre es un traidor, sisió Margaret. Primero nos abandonó y ahora vende el techo que tengo sobre mi cabeza. Quizá si no hubieras echado a mi mujer de casa y le hubieras tirado agua hirviendo, no habríamos llegado a esto. Se enfrentó Jason abiertamente a su madre por primera vez en su relación. Margaret se quedó paralizada, mirando a su hijo con los ojos muy abiertos. ¿Me estás acusando? Le tembló la voz. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Sin esperar respuesta, subió las escaleras dando un sonoro portazo. Jason se quedó en el salón, releyendo los papeles. El importe de la compra, las firmas, las fechas, todo era real. Emily había comprado la casa. Emily, su callada y modesta esposa, que, según resultó, había estado ganando 10 veces más que él todos estos años. A la 1:30 de la tarde, oyó el ruido de un coche que se detenía. Al mirar por la ventanilla, Jason vio el taxi del que había bajado Emily. Parecía cansada pero decidida, con un estricto traje de negocios. Jason abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar al timbre. «Hola», dijo, sin saber cómo empezar esta difícil conversación. Emily asintió en silencio y entró en la casa. Su mirada se deslizó por el familiar pasillo. «¿Está arriba?», preguntó. «Sí», cerró la puerta Jason. «No había salido de su habitación desde esta mañana». «Ya veo». Emily entró en el salón y se sentó en el sillón que Margaret ocupaba habitualmente. «El abogado vino a vernos», comenzó Jason sentándose frente a ella. «Nos habló de la casa y sobre tus ingresos». «Me lo imaginaba», asintió Emily. «Por eso estoy aquí. ¿Por qué no me lo dijiste?» No había acusación en su voz, solo cansancio y confusión. «Todos estos años...» «No quería que el dinero definiera nuestra relación», respondió ella con sencillez. «Cuando nos conocimos, fuiste el primer hombre que me vio como una persona, no como una cuenta bancaria. Yo valoraba eso». «Pero 50,000 al mes, Emily». Jason negó con la cabeza.
Eso no es solo un buen sueldo. Tengo éxito en mi trabajo, no negó lo evidente, pero nunca me ha definido como persona. Podrías habérmelo dicho, dijo en voz baja. Soy tu marido. Tenemos que confiar el uno en el otro. ¿Confiabas en mí lo suficiente como para protegerme de tu madre? La voz de Emily destelló amargura. ¿Te pusiste de mi parte cuando me echó de casa? Jason bajó los ojos, reconociendo la verdad de sus palabras. Estaba confuso. Todo sucedió tan rápido. Ha pasado una semana, Jason. Emily sacudió la cabeza. Ni siquiera has venido al hospital. Su conversación se vio interrumpida por el ruido de pasos en la escalera. Margaret bajaba, agarrándose a la barandilla como si estuviera en el cadalso. «Oh, has vuelto», dijo fríamente al ver a Emily. «¿Has venido a admirar tu victoria?» Emily se levantó lentamente, mirando directamente a los ojos de su suegra. «He venido a hablar, Margaret. Creo que todas tenemos algo que decirnos». «No tengo nada que decirte». Margaret levantó la barbilla. «Excepto que lo que hiciste fue mezquino y traicionero». «¿A hurtadillas?» Emily sonrió. «¿Cómo llamas a lo que hiciste? ¿Rociar a un hombre con agua hirviendo y echarlo de casa es honorable?» «Fue un accidente», exclamó Margaret. «¿Cuántas veces tengo que decírtelo?» Aún así, Emily mantuvo la calma. «Me echaste, me llamaste mendiga, me prohibiste volver». Margaret guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. «¿Y sabes qué es lo más irónico?», Emily continuó. «Nunca fui una mendiga. Siempre he podido comprar 10 de estas casas sin pensármelo 2 veces. ¿Así que es verdad?». Margaret desvió la mirada de su nuera a su hijo. «¿De verdad es tan rica?». «Sí, mamá», contestó Jason cansado. «Emily es una consultora financiera de éxito con clientela internacional». Margaret se hundió lentamente en el sofá. «¿Y tú? ¿Lo sabías desde el principio?». «No», dijo Jason negando con la cabeza. «Me he enterado hoy». «Dios mío». Margaret dejó escapar una risa nerviosa. «Menuda familia. La esposa oculta sus ingresos a su marido y luego compra en secreto la casa de su madre». «La casa de su padre», aclaró Emily. «Nunca fuiste la legítima propietaria, Margaret». «No te atrevas a hablar de Ricardo», se enfureció Margaret. «No tienes ni idea». «En realidad sí que la tengo», la interrumpió Emily con calma. «Hablamos mucho con él en Florida. Me contó lo de tu matrimonio y tu divorcio». «¿Has conocido a tu padre?». Jason parecía sobresaltado. «¿Cómo estaba? ¿Qué?» «Jason», exclamó Margaret indignada. «¿Vas a hablar de un traidor en mi presencia?». «Esta no es tu casa», dijo Emily con acero en la voz por primera vez. «Nunca lo has sido. Has vivido en una ilusión durante 20 años, Margaret». Se hizo un gran silencio en la habitación. Margaret estaba sentada con los labios apretados en una fina línea y las manos temblorosas. Jason miró a su madre y a su esposa, inseguro de cómo reconciliar a las dos mujeres más importantes de su vida. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente a Emily. «¿Con la casa?». Emily lo miró largamente. «Depende de muchos factores», dijo lentamente, «incluido si tu madre está dispuesta a admitir sus errores». «Yo no he hecho nada». Margaret se levantó de un salto de su asiento. «Fue un accidente con el té. Y tenía todo el derecho a echarte de mí». Vaciló, dándose cuenta de que ya no podía utilizar ese argumento. La velada fue sorprendentemente tranquila después de un día tormentoso. Emily, Jason y Margaret estaban sentados a la mesa, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La cena transcurrió en un tenso silencio, sin que ninguno se atreviera a ser el primero en romper la frágil tregua que se había establecido tras el enfrentamiento de la mañana. Margaret movía mecánicamente la comida por el plato sin probarla. Su mundo se había desmoronado de la noche a la mañana. La casa que había considerado su fortaleza, su refugio seguro, nunca le había pertenecido.
y la nuera que creía una oficinista corriente resultó ser una empresaria de éxito cuyos ingresos mensuales superaban su pensión anual. La humillación era insoportable. Mañana empezaré a buscar piso. Rompió por fin el silencio Margaret, tratando de mantener la voz firme. No quiero abusar de su hospitalidad. Emily levantó la vista de su plato. Margaret, no voy a echarte de casa. Entonces, ¿por qué lo compraste? La mujer mayor no pudo ocultar la amargura en su voz. ¿Para demostrar su poder? Para dejar las cosas claras, replicó Emily con calma. Me echaste diciendo que era tu casa y tus normas. Solo quería demostrarte que no era así. Y también vengarme, añadió Margaret. Por favor, intervino Jason, viendo la tensión en los hombros de su mujer. No empecemos otra vez. Se oyó el ruido de un coche que se acercaba por la ventana. Jason salió al pasillo y miró por la ventana. ¿Un taxi?, preguntó Emily desde el comedor. No. La voz de Jason temblaba de forma extraña. No puede ser. Abrió la puerta principal antes de que sonara el timbre. Un hombre alto, de pelo gris, ojos azules y rasgos familiares estaba en el umbral. ¿Papá? Jason pronunció la palabra como si proviniera de un idioma extranjero. Richard Foster estaba de pie apoyado en su bastón, con una pequeña bolsa de viaje a sus pies. A pesar de su edad, tenía un aspecto esbelto y juvenil, a diferencia de su exmujer. «Hola, hijo». Su voz era grave y tranquila. ¿Puedo pasar? Jason se hizo a un lado en silencio, dejando entrar a su padre en la casa. 20 años era mucho tiempo, demasiado tiempo para saber cómo comportarse, qué decir. El sonido de una voz familiar paralizó literalmente a Margaret. Se quedó inmóvil con el tenedor en la mano, incapaz de creer lo que oía. Emily se tensó, preparada para otra ronda de conflictos. Richard entró en el comedor, echando un vistazo a la habitación, que parecía no haber cambiado en las décadas transcurridas. Margaret se levantó lentamente de la mesa, pálida como una sábana. Richard exhaló. ¿Te atreves a venir aquí? ¿Después de lo que hiciste? Hola, Margaret, asintió él sin sonreír, y luego se volvió hacia Emily. Buenas noches, Emily. Disculpa la intromisión, pero pensé que mi presencia podría ser útil. Por supuesto, Emily señaló una silla libre. Tome asiento. ¿Tiene hambre? No, gracias. He comido en el avión. Richard se sentó con las manos sobre la mesa. Miró a su hijo, que seguía de pie en la puerta, inseguro de cómo reaccionar ante la repentina aparición de su padre. Jason, has crecido del todo. A diferencia de ti, él no abandonó a su familia, siseó Margaret. Mamá, dijo Jason en tono de advertencia, saliendo por fin de su estupor. Al menos vamos a escuchar. Se sentó junto a Emily y le cogió la mano instintivamente. Su relación había cambiado en el transcurso de la mañana y la tarde, y la verdad que había salido a la luz hizo que ambos se miraran de nuevas maneras. ¿Por qué has venido?, preguntó Jason a su padre. Para terminar lo que empecé hace 20 años, respondió Richard, y tal vez corregir algunos errores. El único error que cometiste fue no seguir adelante, intervino Margaret. Deberías haber formalizado el divorcio y la división de bienes, en lugar de dejarlo en palabras. En eso tienes razón, asintió Richard con brusquedad. La inseguridad jurídica os ha permitido vivir en una ilusión todos estos años. ¿Ilusión? Margaret apretó los labios. Ambos sabemos que nos dejaste esta casa a mí y a los niños. Te dejé vivir aquí, sí, asintió Richard. Pero nunca dije que la casa fuera tuya, Margaret. Era una medida temporal hasta que los niños crecieran. ¿Temporal?, sonrió con amargura. ¿20 años es temporal? No quería complicar una situación ya de por sí difícil, suspiró Richard. Una vez que los niños crecieron y vivieron por su cuenta, decidí que no tenía sentido cambiar el statu quo.
Tú estabas acostumbrado a la casa y yo no la quería. Entonces, ¿por qué la vendiste?, preguntó bruscamente Margaret. Richard miró a Emily y luego a su exmujer. Porque te pasaste de la raya, Margaret. Siempre has sido persona complicada, pero nunca pensé que fueras capaz de causar daño físico deliberadamente a otra persona, especialmente a un miembro de tu familia. Fue un accidente, exclamó Margaret, pero su voz sonaba menos segura. Aún así, continuó Richard con calma, echaste a tu cuñada de una casa que ni siquiera te pertenecía. Eso es un abuso de mi confianza. Margaret abrió la boca para objetar, pero no encontró palabras. Por primera vez en años se enfrentaba a un hombre al que no podía controlar ni intimidar. No quería llegar a esto. Richard se volvió hacia su hijo. Jason, después de hablar con Emily, me he dado cuenta de que debería haber mantenido el contacto contigo y con Laura todos estos años. Fue culpa mía por dejar que tu madre levantara un muro entre nosotros. Fue decisión mía cortar el contacto contigo, dijo Jason con firmeza. Nos abandonaste. Sí, dejé ese matrimonio, asintió Richard, pero nunca quise dejar a mis hijos. Sin embargo, cada vez que he intentado ponerme en contacto contigo, ha resultado, lanzó una breve mirada a Margaret, a dificultades. ¿Así es como llamas a las rabietas que se cogía después de cada llamada tuya? La voz de Jason sonó áspera por primera vez aquella noche. O la forma en que se negaba a darnos tus regalos, o la forma en que sollozaba por las noches, acusándonos de ser como tú. Margaret se puso aún más pálida. Jason, ¿cómo puedes? Lo hice todo por ti. Hiciste lo que creíste correcto, mamá. Jason sacudió la cabeza. Y puede que incluso creyeras que era por nuestro bien, pero no nos diste elección. Emily apretó la mano de su marido en silencio, haciéndole saber que estaba a su lado. No estoy aquí para desenterrar el pasado, intervino Richard. Estoy aquí para ayudar a encontrar una solución que funcione para todos. ¿Qué tipo de solución?, preguntó Margaret con escepticismo. La casa ya está vendida. Mi cuñada se ha convertido en mi casera. ¿Qué podemos hacer ahora? Margaret, empezó Emily con calma, no voy a echarte a la calle. Y no voy a usar esta casa como palanca. Solo quiero que entiendas que tus acciones tienen consecuencias. ¿Y estás intentando darme una lección? Margaret sonrió amargamente. ¿Una chica que ni siquiera se atreve a decirle a su marido cuánto dinero gana? Eso es diferente, dijo Jason en voz baja. Emily no quería que el dinero afectara a nuestra relación, y tú utilizaste tu poder para controlarme. Margaret se quedó mirando a su hijo, sorprendida por sus palabras. Nunca te controlé. Yo te quería. Me preocupaba por ti. Sí, lo hiciste, asintió Jason. A tu manera. Pero nunca me dejaste ser yo, siempre dictando cómo debía vivir mi vida, con quién debía salir. Incluso intentaste controlar a mi mujer. Y mira cómo acabó. Richard sacudió la cabeza. Margaret, tienes que aceptarlo. Tu necesidad de control destruyó tu matrimonio y casi destruye el de tu hijo. No tienes derecho a juzgarme, se indignó Margaret. Nos dejaste por tu secretaria. Susan no era mi secretaria, la corrigió Richard con paciencia. Era ingeniera, como yo. Y no me fui con ella. Os dejé a vosotros, de un matrimonio que se había convertido en una constante lucha de poder. Richard. Margaret se ha quedado callada de repente. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que mi hijo sea feliz, respondió Richard con sencillez. Y su mujer también. Y para ello necesitan romper el círculo de manipulación y resentimiento en el que usted y yo los hemos metido. Emily alzó las cejas, sorprendida. ¿Por tu culpa y la suya? Sí, asintió Richard. Yo tengo tanta culpa como Margaret. Tendría que haber insistido en unos acuerdos legales claros en el divorcio. Debería haber mantenido el contacto con los niños a pesar de la oposición. En lugar de eso, opté por la salida fácil. Distanciarme física y emocionalmente y dejar que ellos sufrieran las consecuencias.
Nunca te impedí establecer vínculos con los niños, empezó Margaret, pero vaciló ante las miradas escépticas de todos los presentes. Bueno, quizá yo poco propicia. Era lo más parecido a una confesión que Margaret había hecho nunca. Entonces, Jason miró a todos los que estaban sentados alrededor de la mesa. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan? Propongo lo siguiente. Emily se enderezó. Margaret puede seguir viviendo en esta casa con un alquiler mínimo, pero con la condición de que ella reconozca, esta es mi casa y yo tengo derecho a poner las reglas. La primera regla es el respeto a todos los miembros de la familia. Querrás decir tú, dijo Margaret con una risita. Yo, Jason, y tú también, replicó Emily con calma. El respeto debe ser mutuo. ¿Y si digo que no? Margaret cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces me temo que tendrás que buscarte otro sitio donde vivir, dijo Emily con firmeza. No viviré bajo el mismo techo con un hombre que me falta al respeto y supone una amenaza. ¿Una amenaza? Resopló Margaret. No seas tan dramática. Mamá. Jason la miró con seriedad. Le echaste agua hirviendo a Emily. No era una broma. Margaret guardó silencio con los labios apretados. Creo que Margaret necesita tiempo para pensar, intervino Richard. Hoy le han echado encima demasiada información. No necesito tu protección, soltó Margaret, pero su voz ya no estaba furiosa. Una cosa más, añadió Emily. Quiero que Jason y yo volvamos a nuestra casa. Hemos vivido aquí demasiado tiempo y no ha sido bueno para nuestro matrimonio. ¿Me vas a dejar? Margaret se volvió hacia su hijo con un destello de miedo en los ojos. Mamá, tengo 34 años y soy un hombre casado, contestó Jason en voz baja. No voy a dejarte. Solo quiero vivir con mi mujer, en nuestra casa. ¿Pero vendrás a visitarme? La voz de Margaret se mostró vulnerable por primera vez. Claro que vendré, sonrió Jason, siempre que no viertas agua hirviendo sobre mi mujer. Margaret no le devolvió la sonrisa. Parecía confusa y deprimida, como una niña cuyo mundo se desmoronara ante sus ojos. Margaret. Richard se inclinó hacia ella a través de la mesa. Nadie quiere hacerte daño, pero tienes que darte cuenta de que tus acciones te han llevado a esta situación. Ahora tienes que decidir si estás dispuesta a cambiar para no perder a tu hijo. ¿Lo estás? Le miró con los ojos enrojecidos. ¿Has vuelto a mi vida para sermonearme y desaparecer de nuevo? No, Ricardo negó con la cabeza. He vuelto para enmendar mis errores. Voy a quedarme en Detroit una temporada. Quiero arreglar las cosas con mis hijos, si me dejan. ¿Y tu mujer? ¿Esposa? Preguntó Margaret. Susan murió hace 3 años, respondió Richard en voz baja. De cáncer. Se hizo el silencio en la habitación. Ni siquiera Margaret tenía nada que decir. Lo siento, dijo por fin Jason. Gracias, hijo, sonrió Richard débilmente. Era una buena persona. Ojalá Laura y tú hubierais tenido la oportunidad de conocerla. Quizá, dijo Margaret lentamente, no he sido del todo justa en este asunto. Justa en este asunto. Era lo más parecido a una disculpa de lo que era capaz. Sugiero que lo dejemos por hoy, dijo Emily, viendo que la tensión emocional había llegado a su límite. Todos necesitamos descansar y pensar en los próximos pasos. Me alojo en un hotel no muy lejos de aquí. Richard se levantó de la mesa. Me encantaría reunirme contigo mañana si te parece bien. Por supuesto. Jason siguió a su padre escaleras arriba. Te acompaño a la puerta. A solas con Margaret, Emily empezó a recoger la mesa en silencio. ¿De verdad podrías haber comprado 10 de estas casas? Preguntó Margaret de repente. Sí, respondió Emily con sencillez. Y todos estos años has estado fingiendo. No estaba fingiendo. Emily sacudió la cabeza. Simplemente no he hecho hincapié en mis ingresos. El dinero nunca fue lo más importante para mí. A diferencia de mí, ¿eh? La voz de Margaret era amarga. ¿Crees que soy tan mercenaria?
Creo que valoras la seguridad y el control, replicó Emily con cuidado. El dinero te da ambas cosas. Margaret se quedó pensativa un momento, limpiando el tablero de la mesa. Cuando Richard se fue, dijo por fin, no tenía nada más que esta casa y 2 niños. Estaba asustada. No había trabajado desde que nació Laura. El mundo me parecía tan hostil. Lo entiendo, asintió Emily. No, no lo entiendes. Margaret negó con la cabeza. Nunca estuviste indefensa. Nunca sentiste que el suelo se escurría bajo tus pies. Te equivocas, dijo Emily en voz baja. Hace una semana, cuando me echaste de casa y Jason no me defendió, eso fue exactamente lo que sentí. Que todo lo que había estado construyendo se desmoronaba. Margaret miró a su cuñada durante un largo instante, como si la viera por primera vez. No pretendía hacerte daño, dijo al fin. No físicamente, quiero decir, es que siempre me has parecido tan autosuficiente, tan desvinculado de la familia, como si fuéramos una fase temporal en tu vida. Y tú siempre me has parecido alguien que me veía como una amenaza, replicó Emily, como si estuviera aquí para quitarte a tu hijo. ¿No es cierto? Margaret esbozó una sonrisa irónica. Al final te vas. Estamos formando nuestra propia familia, Margaret. Es normal. Pero eso no significa que te vayamos a excluir de nuestras vidas. Jason volvió al comedor y encontró a su mujer y a su madre en una conversación inusualmente tranquila. ¿Va todo bien?, preguntó con cierta suspicacia. Solo estamos hablando, contestó Emily. Como adultos. Jason, Margaret se enderezó de repente. Quiero que sepas que nunca intenté arruinar tu matrimonio intencionadamente. Solo tenía miedo de perderte. Mamá, Jason se acercó a ella y le cogió la mano. Nunca me perderás. Soy tu hijo, pero también soy el marido de Emily, y os necesito a los dos en mi vida, sin guerras ni manipulaciones. Lo intentaré. Margaret le apretó la mano. Pero no desaparezcas como tu padre. No lo haré, prometió Jason. Aquella noche, Emily y Jason se acostaron en la antigua habitación de él, probablemente por última vez. Mañana volverían a su casa, empezarían de nuevo. ¿Me perdonas?, susurró Jason en la oscuridad. ¿Por no protegerte entonces? Estoy en ello, respondió Emily con sinceridad. Me duele, Jason, pero comprendo que estabas entre 2 fuegos. Nunca más, se volvió hacia ella. Nunca volveré a decepcionarte así. Lo sé, Emily acurrucó la cara en su hombro. Lo superaremos. En su habitación, Margaret no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando las fotos de los niños en la mesilla de noche y pensó en cómo habrían sido sus vidas si ella hubiera tomado otras decisiones 20 años atrás. Por primera vez se permitió cuestionar su juicio. Por primera vez pensó que tal vez Richard se había marchado no porque fuera mala persona, sino porque ella no le había dado espacio para respirar. Una pesada realidad pesaba sobre su alma, pero junto con ella llegó algo más, una extraña y casi olvidada sensación de libertad, como si la pesada carga que había llevado todos estos años, el resentimiento, la ira, el miedo, se hubiera aflojado un poco. Por la mañana, cuando bajó a desayunar, sonrió sinceramente a su cuñada por primera vez en mucho tiempo. He estado pensando en tu propuesta, dijo Margaret, sirviéndose una taza de café. Sobre el alquiler, lo acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Emily se puso tensa. Quiero ayudar a renovar la cocina. Margaret miró los viejos armarios. Hace tiempo que debería haberse renovado, y si ahora es tu casa, tiene que parecerlo. Emily y Jason intercambiaron miradas de sorpresa. Claro, dijo Emily tras una pausa. Es una buena idea. Y además, Margaret respiró hondo. Quiero disculparme. Por el té, por echarte. Estuvo mal. Se hizo el silencio en la habitación. Jason miró a su madre asombrado, como si acabara de hablar chino. Gracias, dijo Emily con sencillez. Significa mucho para mí. No te acostumbres.
murmuró Margaret, y por un momento el viejo brillo parpadeó en sus ojos. Sigo pensando que trabajas demasiado y que no sabes cocinar un roast beef decente. Mamá, se quejó Jason. No pasa nada, se rió Emily de repente. Tenía razón en lo del roast beef y trabajo demasiado. ¿Lo ves? Margaret se volvió hacia su hijo. Admite que tengo razón. No es un mal comienzo para una nueva relación, ¿eh? Un mes después, muchas cosas habían cambiado. Emily y Jason volvieron a su casa, pero Margaret los visitaba regularmente. Richard, para sorpresa de todos, se quedó en Detroit, alquilando un piso no lejos de la casa de su exmujer. Poco a poco fue reconstruyendo su relación con los niños, e incluso Margaret, tras algunas discusiones acaloradas, empezó a tratarle con cierta calidez. La casa de Oak Street se estaba transformando. Cocina nueva, pintura fresca, muebles modernos. Margaret, para su propia sorpresa, descubrió que le gustaba el cambio. Era como si, junto con los viejos armarios y los azulejos agrietados, desaparecieran los resentimientos y temores persistentes. «Sabes», le dijo a Emily un día que estaban eligiendo cortinas juntas, «siempre me han dado miedo los cambios. Pensaba que si algo cambiaba, sería para peor». «¿Y ahora?», preguntó Emily. Margaret miró a su cuñada, sus manos vendadas. Las marcas de las quemaduras aún no habían desaparecido del todo y tal vez nunca lo hicieran. Un recordatorio de un error que, por extraño que pareciera, había conducido a la curación de viejas heridas. «Ahora creo que a veces hay que perder algo para darse cuenta de su valor», replicó Margaret. «Y a veces lo que parece el final es solo el principio». Emily sonrió y le tendió la mano. Tras dudar un segundo, Margaret la aceptó. El nuevo equilibrio era frágil, inestable. Requería un trabajo constante por parte de todos los implicados. Pero era real, igual que la casa que ahora las unía a todas, ya no como una fortaleza, sino como un lugar donde ser ellas mismas, sin miedos ni fingimientos.